Hola mis hermanos, aquí seguimos dándole continuidad hoy desde el carro de mi hermana esperando que salga del estudio porque pues ella está estudiando. Ese es el día. Entonces vamos a esperar a ver qué. Ella no le cuenta a nadie y yo sí todo chismoso diciendo que ella está estudiando. Bueno, pues vamos a darle la continuidad a este maravilloso libro. Lo vamos a sacar de la maleta porque estaba en la maleta. Se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad, del doctor Joe Dispenza. Me encanta este libro también, igualmente que el anterior. O sea, que el que también estoy leyendo de Neville Goddard. Me parece maravilloso este libro. Me parece fantástico, es mucha información y pues me encanta porque toda está relacionada y son puntos diferentes de vista, ¿no? Y si seguimos adentrándonos en la literatura, no importa qué literatura sea, nos va a llevar a lo mismo, a que todas las personas han logrado todo lo que han querido en la vida. Entonces nosotros también podemos, tenemos que cambiar el chip de aquí que nos han metido, obviamente por los conflictos sociales, políticos y toda la cosa que hay en nuestros países, pues obviamente no es tan sencillo por las familias disfuncionales que hay en nuestro país, y no es solamente en nuestro país no desarrollado, es en todo el mundo, hasta en la potencia mundial Estados Unidos. Entonces, nada, vamos a solucionar nuestros problemas mentales. De pronto lo vean feo el nombre, problemas mentales, pero es así, todos sufrimos de problemas mentales, porque todo se produce en la mente, nada es real, la verdad, simplemente estamos proyectando esto y nos hacemos una película en la cabeza y eso es lo que proyectamos. Entonces yo siento que el vecino es enemigo y lo veo y entonces yo siento el pánico y ya lo voy a ir a atacar o voy a hacer algo más malo porque mi cabeza está proyectando bobadas. Pero cuando la proyectamos a lo maravilloso, a las cosas positivas, a la abundancia, a la riqueza, y con esto no me refiero nunca con el dinero ni cosas materiales, ¿no? Sino más bien la riqueza de estar bien, de sentirse acompañado de los seres que uno ama, de la riqueza de tener libertad, de poder hacer las cosas que a uno le apasionan, que a uno le gusta, abrir la mente hacia otras cosas, abrir ese cajón que cerramos en ciertas etapas de nuestra vida por dogmas, paradigmas, por creencias, por todas estas basura que le hemos metido a nuestra mente por estos programas. Pero pues llegó la hora de cambiar, siempre es el momento. Escuché un señor que dijo que el mejor momento, este es el segundo mejor momento para hacer las cosas, el ahora. El primer mejor momento fue hace 20 años, pero como no se hizo, entonces es ahora. Entonces vamos con este crecimiento personal. Gracias por escucharme, gracias por compartirme. Entonces aquí los dejo con la lectura. En el día de hoy, que habíamos quedado en los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes, que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican las proteínas, en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es la fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que las utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de las células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de los cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores,
se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son producto de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapten al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigran a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos, que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo, acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad de camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reciban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética, el estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirma que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten en las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro demostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas, equivalentes a variables ambientales, pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar el gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés, ya les estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código de ADN siga siendo el mismo en cuanto
se activa una célula de una forma al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones al mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras por el contrario tienen mayor plasticidad, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias, a los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuestan más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizado de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que hablo presionando los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, desregularizando las células. Desregularizando se refiere a alterar un mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes, con lo que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos de proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre a los músculos? Se atrofian. Aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con una matiz o un molde. Cada vez que la matiz o el molde se utilizan, son sometidos a unas fuerzas, como el calor y la fricción, que acaban desgastándolos. Como habrás de adivinar, las partes de un coche se construyen con tolerancia que dejan muy poco margen, la variación permitida en las dimensiones de una pieza. Con el tiempo, esta matiz o este molde se desgastan hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en un estado emocional, el ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empezarán a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, cuando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo de siempre, viendo a las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocando a un destino genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las generaciones precedentes, que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminamos a un destino previsible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es la que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? ¿Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo? ¿Y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre? Acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que se le envían a los genes tampoco lo hacen.
Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con emoción. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido hasta tal punto que el cuerpo empieza a creer que estás viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que la situación deseada se materialice. ¿Producen los estados mentales elevados una expresión genética más sana? El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuevos genes de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes fueron divididos en dos grupos de pacientes con diabetes tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, la glucosa, del torrente sanguíneo y depositarlo en las células, donde se transforma en energía. Mientras se llevaba a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus altos niveles de azúcar en la sangre. Les hicieron a todos un análisis en ayunas para establecer los niveles de azúcar. Después, los sujetos de un grupo miraron una comedia durante una hora, mientras el grupo del control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaban de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia, en el nivel de azúcar les subió a 123 miligramos, lo bastante como para necesitar tomar insulina al fin de reducir este peligroso nivel. En cambio, al afortunado grupo que le había estado riendo una hora con la comedia, el nivel de azúcar solo les había subido la mitad de esa cantidad. Solo lo tenían un poco más alto de lo normal, después de comer. Al principio, los investigadores que realizaron el experimento creyeron que a los sujetos que se habían divertido viendo la comedia les había bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos con sus risas. Concluyeron que cuando un músculo se contrae, usa energía, y la energía que circula es glucosa. Pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genética de los sujetos que se habían reído, descubrieron que estos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas distintas al reírse con la comedia. Pero por lo visto, su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células, con lo que se había producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de procesar el azúcar en la sangre. Este estudio reveló claramente que nuestras emociones pueden activar unas secuencias genéticas en particular y desactivar otras. Al enviarle señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se da un cambio repentino y espectacular en la expresión genética. ¿Has oído hablar de personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir unas condiciones de lo más estresantes? Es un ejemplo de genes actuando. Tuvieron una reacción emocional tan fuerte que la química alterada de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de la expresión de color normal en cuestión de horas. Enviaron unas señales a nuevos genes de formas nuevas al alterar primero emocionalmente y luego químicamente su mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo,
Cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te produciría antes de que ocurra. Y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente, y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. ¿Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico? A propósito, ya existen todas las posibilidades en él. ¿Y sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice? Puedes hacerlo tantas veces que adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente, enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a conformar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión, para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo si es que tiene alguno? Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra que sucedió literalmente, tal como se describirá en un artículo publicado en el Journal of Neuropsychology de 1992. Dividieron a los participantes del estudio en 3 grupos. Primero, a los sujetos del primer grupo les pidieron que ejercitaran un dedo de la mano izquierda, contrayéndolo y relajándolo 1 hora al día, 5 días a la semana durante un mes. A los del segundo grupo les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el mismo espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el dedo. Tercero, los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el estudio, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del segundo grupo de control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerza en los dedos. Una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio, la musculatura del dedo les aumentó un 30% comparados a los del grupo de control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece. Lo que los científicos seguramente no se podían imaginar es que los sujetos del segundo grupo que hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó un 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo. Es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar en la experiencia física. Al igual que los investigadores han trabajado haciendo pruebas a sujetos ejercitando los dedos mentalmente o imaginando tocar las escalas musicales en el piano, los experimentos han comparado la experiencia práctica con la repetición mental en sujetos flexionando los bíceps con mancuernas. Los resultados fueron los mismos. Los bíceps se fortalecían tanto si los participantes los ejercitaban física como mentalmente. Pero los que lo hicieron mentalmente experimentaron cambios fisiológicos sin necesidad de realizar la experiencia física. Cuando el cuerpo cambia física, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado con el pensamiento o el esfuerzo mental, desde una perspectiva cuántica, demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genética y biológicamente, demuestra que ya ha ocurrido, y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las 3 dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura, deseada una y otra vez hasta que el cerebro cambia físicamente como si ya la hubieras vivido, y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya la hubiera experimentado, no te detengas, porque es cuando la situación te encuentra, y llega del modo más inesperado, lo cual te demuestra que has surgido de tu relación con una conciencia superior. Y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Bueno, mi gente, aquí se acabó este capítulo del día de hoy. Ahora sí, hasta acá llegamos, terminamos el capítulo número 3 y
la próxima vez daremos inicio al capítulo número 4 que se llama Ve más allá del tiempo. Me parece muy chévere estos libros, la verdad sí, y pues ahorita en esto último que estaba leyendo, pues mentalmente todas las personas, o la gran mayoría dirán no, si solo me voy a poner a pensar y a desear las cosas, pues no se van a realizar. Y es verdad, si yo me pongo solamente a pensar, pues no, porque mi mente todavía no está entrenada en que van a suceder las cosas, ¿no? Tengo que hacer un proceso de la mano, tiene que ir agarrado uno de lo otro. Entonces yo pongo un poco de mi imaginación, pongo mi mente, mi conciencia a funcionar, pero también mi estado físico tengo que empezarle a dar cambios para ayudarle, porque pues no se va a poder así porque no hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Tenemos que entrar en meditación, tenemos que aprender a hacer muchos cambios en nuestra vida y en nuestras rutinas. ¿Cuánto tiempo duramos en nuestras redes sociales? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? ¿Cuánto tiempo perdemos en fiestas? Perdemos en cosas banales que no nos van a llevar, y en verdad las perdemos el tiempo, porque cada vez que nosotros nos separamos de estas cosas que están ocurriendo, ya sean ir a fiestas, estar en reunión de amigos, obvio no digo que tenemos que ser unos ermitaños y separarnos de todo el mundo, no, tenemos que ser sociables y cuando estemos en sociedad ser agradables, pero cuando estamos solos nos soportamos o empezamos a buscar a una y otra persona para ver qué se hace, qué podemos hacer. No, ¿cierto? Es que nosotros siempre estamos perdidos, pero entonces tenemos que poner como en práctica y vamos a ayudarle al cuerpo y a la mente que se unan, que sean uno solo, y pues que todo sea posible. Vamos a entrar en meditación, los que quieran, vamos a hacer todo este curso de este libro, porque más que todo son como cursos estos libros. Son como vamos a tener una información para decir, bueno, si esto tiene unas bases sólidas, puedo creer en esto, pero vamos a hacer la práctica para que se genere, porque de nada vale que tenga unas bases sólidas si nosotros no vamos a querer hacer el proceso. Entonces, no siendo más por el día de hoy, damos por terminado este video de Deja de ser tú del Dr. Joe Dispenza. Vamos a seguir produciendo más y más libros hasta ver qué sucede, si hay cambios. Vamos a ver si las personas que me acompañan sienten estos cambios como los he sentido yo en mi vida. Como ha pasado, obviamente hay bajones y subidas, pero siempre estamos en pro de desarrollo, porque estamos aprendiendo. Entonces, pues nada, ahí los dejo. Muchas gracias. Recuerden compartir, suscribirse a mi canal de YouTube, darle a la campanita y estar pendiente de todo nuevo video que subamos. Ahí hay una cajita de comentarios, o por mis redes sociales me pueden comentar o me pueden buscar y me pueden, no sé, si necesitan la ayuda, pues hablamos, nos dedicamos un poco de tiempo. Esto es una ayuda entre todos. Vamos a dejar todos nuestros males atrás, nuestro pasado, vamos a desatarnos de estas cadenas y vamos a entregarnos a ese Dios que tanto amamos, a esa conciencia, a este ser, a todo lo que queremos en verdad. Todo es posible y nada es imposible y nada es tan lejos como parece. Se los digo yo, en verdad, fue un cambio del cielo a la tierra radical. Es una locura. Pero ahí vamos, apenas llevamos el principio. Como digo, en el 2000, no sé, tenía 25 años, 2020, 2018, 2016, no sé, como el 2017 hacia acá empezó un cambio drástico, grande en mi vida. Y pues aquí vamos y vamos a seguir, y esperemos seguir apoyados y seguir de la mano. Recuerden que tus triunfos son mis triunfos y mis triunfos creo que son los tuyos. Y si yo puedo ayudar a las personas, aunque sea con una palabra, aquí estamos para ayudarnos. No estamos solos, siempre estamos con alguien, siempre estamos con el apoyo de otra persona. Recuérdenlo, si hay depresiones, si hay ansiedad, haya lo que haya, aquí hay una persona que también ha pasado por eso, que también sabe qué es eso y los miedos. Entonces, nada. Apoyémonos, ayudémonos y vamos para adelante. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen del carajo, que disfruten, que compartan con sus seres queridos, que amen, que disfruten, que gocen, que la pasen lo mejor posible. Los amo, muchas gracias, Dios los bendice, hasta una próxima ocasión.